Y entonces resulta el día que da el testamento el señor, dice, a él ya no lo considero en mi herencia y además le puede poner una justificación en el testamento. Ah, claro, porque los otros a lo mejor no fui yo, y entran en un rollo de... Entran dudas. Insisto, todos los otros testamentos también traen sus formalidades. Pues resulta que en el camino, como te gusta mucho la playa, te tienes una Manzanillo, una en Vallarta y una en Perla. Sí. Y entonces tú hiciste el testamento cuando no más tenías la de Perla. El broncón. O sea, contrato mata testamento. En esos casos. Sí, cuando hay. En cuentas bancarias, sin seguro. Entonces le dejó una bicicleta en el testamento, pues porque a ella le gustaba andar mucho en bicicleta. Y el señor, esa fue la voluntad para su esposa. Y una vez que yo le doy a alguien, pues ya se lo di. Porque luego pasa eso también, quieren poner condicionantes. Se lo voy a dejar a mi hija fulana siempre y cuando no se case y se quede a cuidar a mi esposa el resto de sus días. Hay quien dice, oye, yo puedo heredar la Minerva. Pues ponla. Pero entonces el que venga a reclamarla tendrá que demostrar que era tuya. Oye, pues la verdad es que agradezco incluso al equipo y a ti un chorro porque levanté la mano para decir que haya pregúntele al notario, porque hay muchas preguntas que pueden parecer tan obvias las respuestas que tendría que saberlas y no las sé. Tendríamos para empezar que entender qué es un testamento. Testamento es un documento por medio del cual tú dictas tu voluntad para qué va a suceder con tu patrimonio el día que tú faltes. Se hace ante notario público da fe, te identifica, da fe de tu capacidad, de que el momento que tú vayas a dictar estés plenamente consciente de tu capacidad, que no estés siendo presionado por nadie para poder decir esto u lo otro. O sea, el notario es el que a su criterio es el que dice, este vato está aquí, ahora, y si es el que está dentro del cuerpo. Parte de la función notarial es hacer un dictamen de capacidad, o sea, un juicio de capacidad. Cuando estás platicando con las personas, el hecho de simplemente preguntarte qué día es hoy. Hay mucha gente que le preguntas qué día es hoy y se volteaba a ver a las estrellas y abre el teléfono para ver qué día es hoy. Ya me puse nervioso, pensé que yo te estaba entrevistando, a lo mejor yo estoy en el diván. A veces es algo tan sencillo que el tema psicológico, la primera pregunta es ¿dónde estamos? Entonces la gente empieza pensando que es una pregunta capciosa. No, es una pregunta muy sencilla para saber que estás en tiempo y en lugar aquí. ¿Qué estás? Y entonces es un tema privado el otorgamiento de testamento. Normalmente a veces es curioso porque casi siempre viene, ¿no?, el viejito con la hija o con el hijo. Yo al menos les pido, oiga, déjenme platicar con su papá solo, ¿no? A veces el señor dice, no, espérame, es que yo quiero que él esté aquí. Ok, nada más le voy a pedir que se mantenga en silencio, que no opine y que no responda a las preguntas que yo voy a hacer. Ok, ¿qué quieres que pase con tus cosas mañana? Las cosas de hoy. Por supuesto. Pues porque... Por supuesto. O sea, tú te mueres hoy en la noche. Dani tiene 9 años. André tiene 7. ¿Qué quieres que pase mañana? Pero es que si entonces subsisto y entonces mis hijos ya son mayores de edad, ya veremos. El testamento lo vas a dictar hoy. Ya verán ellos. Lo dictas hoy. Pensando hoy. Si en un año cambia tu situación de hoy, cambia el testamento. Ya no quieras. Si te divorcias, seguramente tendrás que hacer un cambio. O sea, ¿crees que como la limpieza de los dientes hay que ir haciendo la versión... tu patrimonio se puede ir... Agosto 2023. ¿Sí? Ahí lo voy agendando y darle al menos una revisada. Esa es la peculiaridad. Y con el notario sí puedo venir y decir, oye, no me acuerdo del testamento, podemos revisarlo y pues, tener ahí una platiquita de versión actualizada. Por supuesto. Sí. Hay otra pregunta que puedes hacer, luego me preguntan mucho, oye, es que yo ya tengo mi testamento, ¿tengo que ir con ese notario a actualizarlo? Sí. No, puedes ir con el que sea. Con el que sea, o sea, ¿todos los notarios tienen mi testamento? No, yo no dije eso. No, yo estoy preguntando. No lo tiene nadie más que tú y el notario. El notario donde lo hice. Donde lo hiciste. ¿Y cómo hago para ir a hacer la actualización? Va a haber una copia en el Archivo General de Instrumentos Públicos del Estado, que la resguarda por si acaso ni tú ni yo la tuviéramos. Bueno, ese es un escenario que también tendríamos que... ¿Cómo se llama el archivo qué? Archivo de Instrumentos Públicos del Estado.
Es decir, el notario con el que voy lo manda ahí. Manda una copia ahí o un respaldo ahí. Y ese sí no se muere, ese sí ahí está. Ese se queda. Si falta el notario... Habrá 3 lugares donde puedas obtener tu testamento. Tú, porque el notario te lo entrega a ti. Tú sabrás qué haces con él, si lo guardas, lo quemas, se lo das a alguien a guardar. Otro, el notario, mientras viva y esté en funciones, siempre va a tener un tanto y vas a poder ir a pedirle cuantos originales quieras. Y 3, el archivo de insumos públicos. Si yo voy a cualquier notario del país, ¿él se mete al archivo o solicita algo? Si tú vas, a ver, estando en vida el notario que otorgó el testamento, es el único que puede reproducir una copia. Si el notario ya no está en vida o ya no está en funciones, entonces la copia se recupera en el archivo de insumos públicos del estado de Jalisco. Ya. Cuando tú mueras y tus hijos, tu esposa, tus beneficiarios levanten la mano y digan quiero iniciar el proceso sucesorio, entonces, y nadie sabe si hiciste testamento, no hiciste testamento o con cuál notario hiciste testamento, se hace un proceso sucesorio en el cual el primer paso es solicitar informes al archivo de instrumentos públicos, al registro público de la propiedad, para saber si otorgaste un testamento en algún momento de tu vida. Oye, eso me despierta morbo, porque entonces si se muere un amigo, ¿puedo ir yo a solicitar si hizo testamento o no? Entonces, nada más los familiares directos de primera mano que tengan derecho a heredar. No significa que ellos van a ser los herederos. Porque ellos no saben. Ellos son los que pueden pedir el informe. Ya. Y entonces yo voy al archivo de instrumentos públicos y solicito, oye, se murió mi abuelita. Entonces yo creo que yo tengo entroncamiento directo, vengo a solicitar al archivo o me voy directo a un juzgado o con un notario inicio el procedimiento y entonces el archivo seguramente votará que sí otorgó un testamento en tal notaría. Ok, ¿tal notaría está en funciones? Sí, voy a esa notaría. Y yo voy con el notario, oiga, soy Ángel Zamora, aquí traigo el informe del archivo de instrumentos públicos que dice que mi abuelita otorgó un testamento con usted. ¿Me puede dar una copia? Permítame, identifíquese y tráigame la acta de función de su abuelita. Le doy la información y luego me dice, sí lo tengo yo, pero ¿qué cree? A usted no le puedo dar la información. Entonces, ¿a quién? Pues a fulano que dice ahí que es el albacea. Usted no es el albacea. Usted no tiene derecho a saber lo que dice el testamento porque no está usted mencionando el testamento. A lo mejor ahí se me acaba el interés. Y ni le aviso al albacea y empiezo a pagar mis deudas porque ya el difunto no me va a pagar. A lo mejor el albacea es mi mamá, mi papá, y entonces digo, ok, mañana le traigo a mi mamá. Y entonces ya me dan una copia del testamento e inicia el proceso para saber quién es quién. Al albacea. Al albacea. Es decir, es que está interesante porque o alguno de los herederos. Seguramente en términos de gobierno, trato de ponerme así, a la hora que se muere, no sé cuántos jaliscienses se mueran y haya este dialoguito, genera millones de problemas, ¿no? Puede generar. Uh-huh. Porque es decir, es bien importante porque luego abordamos el testamento desde que yo tengo que organizarme y no, pues a lo mejor en una de esas me siento como involucrado con alguien que se murió y puedo levantar la mano si solo sí. Puedas levantar la mano, no significa que puedas resolverlo y que vayas a tener acceso a la información. Hay gente que le gusta controlar todo. Incluso hay quien quisiera controlar hasta después de muerto. Pues perdón, te moriste. Lo más que puedes hacer es citar tu testamento y que se haga lo que diga tu testamento. Pero ya no lo vas a hacer tú. Alguien más será quien lo tenga que hacer. Está bien chido porque entonces, sí hay secreto de confesión, pues. Definitivamente es un tema privado, es un tema, pues, es la confidencialidad andando en un testamento. Yo decido hacer un testamento, tú y yo nos enteramos y este archivo de no sé qué y ya. ¿Sí? Y cuando yo falte, pues que empiecen a indagar y ahí se encontrarán. Hay suficiente rastro para que encuentren, si buscan el lugar indicado, que significa un notario,
para dar con mi testamento? Sí, está el proceso muy definido. El día que cuando alguien otorga testamento y llega a faltar ese alguien, hay un proceso muy definido. Solamente hay 2 vías para adjudicar esos bienes a favor de los herederos: vía judicial o vía notarial. Esto es, acudes a un notario y el notario tendrá que hacer la solicitud de informes a las dependencias públicas, en este caso Archivo de Instrumentos Públicos y Registro Público de la Propiedad, para que nos digan si la persona que falleció otorgó el testamento y ante qué notario. Y ya una vez teniendo esa información, se hace la solicitud de ese testamento para llevar a cabo el proceso sucesorio. Que yo creo que es el escenario. Seguramente te han tocado un chorro de casos en donde después del velorio y el sepelio, pues quieren un hilo. ¿Por dónde arrancamos? O sea, este escenario, según como haya sido la muerte o lo que sea, pero seguramente después del trancazo del duelo, pues hay que agarrar, aterrizar y decir, ¿y ahora? ¿Por dónde empezamos? Que es bien, bien importante entender que hay un proceso ya, o sea, no es complejo y está al alcance tener un hilo. Y luego empezar a jalarlo y a tramitar lo que se tenga que tramitar. La verdad que está cambiando la cultura. Anteriormente todo era muy privado, a ciegas, en secreto. Incluso todavía hay casos de gente muy mayor que muere y la familia no sabe absolutamente nada del patrimonio que tenía el papá. Mucho menos si dejó testamento o no. Hoy por hoy ya las recomendaciones, ya la información, ya la cultura está un poquito más cambiante. Hoy mi recomendación con la gente que hace testamento es, cuando menos, que sí les diga a sus familiares que sí existe el testamento. No es necesario que le diga el contenido. Ni dónde está, ni nada, pero que sí diga, oigan, ¿qué creen? Pues yo ya tengo un testamento nomás para que estén tranquilos. Y ya eso es un hilo, como bien dices tú, de dónde agarrarte. O sea, ya sé que sí existe un testamento. Yo ya puedo llegar con un notario y decirle, oiga, quiero llevar a cabo el proceso sucesorio de mi papá o mi mamá, y sí hizo testamento porque él me lo dijo. Entonces ya el notario sabrá, es parte del proceso, pero tendrá que buscar. Otra, en el testamento se debe de nombrar un albacea. ¿Qué es eso? El albacea es el administrador de esa masa hereditaria, de esos bienes, de ese patrimonio, en el momento que muere la persona hasta que se adjudica a favor de sus beneficiarios. Incluso puede ser uno de los herederos. Entonces, si ya le nombraste albacea, si ya tienes toda la confianza en esa persona, porque debe ser una confianza de una persona de tu plena confianza, pues cuando menos dile, el testamento ahí está en la caja fuerte, está en el cajón de abajo, está en el cajón de arriba, o donde están todos los documentos importantes de la casa, para cuando menos llegue y agarren ya. ¿Y será bueno avisarle que es el albacea, no? ¿O qué? Porque lo iba a decir qué chinga sea albacea, pero qué responsabilidad, pues. Es una gran responsabilidad y hablamos de confianza. O sea, definitivamente no creo que nadie piense en una persona que sea albacea si no le tiene plena y absolutamente confianza. Entonces, por supuesto que si le tienes confianza, pues en algún momento podrías hasta decirle, pues ahí está el documento, guárdalo tú, porque tú eres el que vas a accionar el primer paso cuando yo falte. ¿Cómo está esta cuestión? Cuando yo pienso en un testamento, entonces indudablemente pienso en que me voy a morir. Y como lo estoy pensando, estoy vivo. Eso significa que estoy futureando. Pero luego yo llegué contigo a hacer mi testamento y dices, piensa que te estás muriendo hoy, ya, right now. Pero entonces, yo creo que muchos le sacamos a hacer el testamento, además de porque voy a decretar que me voy a morir y no, sino más bien no entendemos esta onda de futurear, pero hacer corte hoy. O sea, futurear volteando a ver el presente y tengo que acomodar mis cosas como si me fuera a morir hoy. Me regreso un poco a lo que te decía, son temas culturales y de educación. Mucha gente les cuesta trabajo hablar de la muerte. Y yo creo que es lo único seguro que tenemos. Nomás no sabemos cuándo. No, pues, si supieras cuándo, pues haces plan, ¿no? Pero sí sabes que te vas a morir. Nomás no piensas en eso. O sea, no vas a ser eterno. Igual puede durar 100 años, 110, 80. Pero es seguro que nos vamos a morir. Entonces, efectivamente, el venir a firmar un testamento, mucha gente dice como que es tocarle la puerta a la muerte. No, la verdad que es una previsión. Es una responsabilidad social para no dejar problemas o dejar los menos problemas posibles. Más aún
si en tu vida has generado o metidote en problemas, si tienes 2 familias, si tienes, no sé, hijos grandes, hijos chicos, si los mismos hijos de la misma casa no se llevan bien entre sí, si están como perros o gatos, pues tú desde ahí puedes tomar decisiones en tu testamento. Entonces, sí hay mitos respecto al otorgamiento del testamento. Hay gente que cree que se va a morir en cuanto firme el testamento. Yo sí los invito a pensar, cada que firmen el testamento, empezar el día de hoy, cuál es tu patrimonio, qué tienes hoy, y en la condición de vida que tienes hoy, con tus hijos que tienes hoy, cómo se la llevan, con tu esposa, cómo se la llevan, con la capacidad que cada uno tenga. Pues pensando que te mueres mañana, ¿qué tendrías que decidir? ¿O qué quieres decidir hacer con tu patrimonio? Definitivamente no puedes futurear o no deberías futurear. Si tú futureas en decir, ¿sabes qué? Cuando Andrés esté grande, quiero que taratá, pero me muero hoy. Exactamente. Y está chiquito. Entonces tú tienes que ir más bien actualizando el testamento conforme cambien tus planes de vida. Hoy estás casado y tienes 2 hijos. Sí. Y tus hijos son menores de edad. Por supuesto que vas a crecer junto con ellos y vas a tener hijos exitosos y mayores de edad. Bueno, ahorita vas pensando en que son menores de edad. Y a lo mejor mañana te divorcias, no sabemos. Ojalá que no. Pero entonces, si te divorcias, pues seguramente tu forma de pensar y de desear va a ser diferente. Y la configuración cambia. Entonces, en ese momento, me hablas y te vienes y actualizamos tu testamento. O sea, el testamento lo puede estar actualizando las veces que me cambie la configuración. Cuantas veces quieras, cuando te cambie la configuración, cuando pase algo importante en tu vida, un accidente, la pérdida de un ser querido, el nacimiento de otro hijo, un divorcio, un nuevo matrimonio, o sea, algo importante. Si en el testamento, es más, hay veces que puede ser que lo otorgaste y lo tienes guardado de hace 5 o 6 años y tal vez ya ni te acuerdas qué dice. Y es más, tal vez ya ni te acuerdas dónde está el testamento. Ajá. Me puedes tocar la puerta y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero revisarlo, ver cómo está el testamento para ver si lo sigo dejando como está o lo actualizo. Porque luego eso pasa, ¿no? O sea, la vida va cambiando, la configuración va cambiando, pero a veces, casi por lo regular, salvo situaciones ahí extremas, cambios como un divorcio o así, va cambiando como muy, muy tranquilo, o llega un hijo y lo que menos me acuerdo es que yo me voy a morir, estoy enfocado en mi nuevo hijo, o en el divorcio, y no me acuerdo que tengo que organizar lo que hice hace 5 años o 6. No, y peor, te puede cambiar la configuración más drástico. Resulta que te detectaron cáncer. Y bueno, lamentablemente el cáncer ha sido un problema de salud grave que a muchos se los ha llevado, a unos pronto, otros más lento, hay quien se logra recuperar, pero te cambia la situación. Y entonces ahí puedes decir, ya pensar diferente. A ver, tengo esto, lo dejo en testamento, o entonces mejor ya hago una donación en vida. O ya mejor no les dejo problemas por resolver, procedimientos, juicios, abogados o incluso costos. Entonces a lo mejor si hoy tengo un capital y tengo un patrimonio, pues a lo mejor decido entregarles ese patrimonio porque pues los doctores me dijeron que me quedan 3 meses. O sea, cuando Dios no lo quiera, o sea, te avisan que las probabilidades crecen de que sea pronto, con cualquiera de estas, esa parte que sale en las películas de arregla todas tus cosas, no sé qué, no se refiere solo al testamento. O sea, hay muchas formas de arreglar las cosas. Pues. Te lo voy a poner bien fácil. Hace un mes te fuiste de vacaciones. Sí. Te fuiste como un mes de vacaciones. Sí. Y tú lo programaste como con 1 año de anticipación. O un poco más. Alguien te avisó o tú te pusiste de acuerdo y dijiste, tal día me voy a ir 1 mes. Y nadie cuente conmigo. ¿No? Sí. ¿Qué hiciste durante todo ese año para lograr irte ese día de vacaciones sabiendo que no ibas a estar en 1 mes? Y regresaste 1 mes y retomaste tus actividades. Pues es lo mismo, Dios no quiera. Si alguien llega y te dice un doctor, sabes que te quedan 1 año de vida, te vas a ir de viaje. De viaje. Pero ya no vas a volver. Te pondrías a arreglar tus cosas. Así como hiciste para irte un viaje de 1 mes. Resolviste lo necesario para que no hicieras falta durante 1 mes. Ahora tendrás que resolverlo para toda la vida. Para el resto de la vida de los que se quedan. Iba a decir, está buena esa analogía, pero a lo mejor ni siquiera esa analogía. No, o sea, es una realidad, nomás que no lo vemos así. Porque hoy por hoy, insisto, la muerte la tenemos segura, nomás no sabemos cuándo. Cuando nos enfermamos y lamentablemente nos dan
tiempo posible, probable, pues te meten en un arrancador a arreglar tus cosas. Y la analogía es esa. Tú estás haciendo, o sea, normalmente todos hacemos planes a futuro. O sea, hacemos tal fecha, es más, hay quien ya tiene planeada su Navidad y ya está preparando cosas para poder llegar a ese viaje o a ese momento de Navidad. Pues nadie se prepara para la muerte, al menos no conozco a muchos. Entonces, sabiendo que nos vamos a morir, aunque no sepamos cuándo, podemos ir preparando cosas. El testamento es una de esas cosas. Qué chistoso. En realidad, aunque el cáncer tenga gran porcentaje de mortalidad, la que tiene 100%, la enfermedad que tiene 100% de mortalidad es la vida, ¿va? Es la vida. Estando vivo, tiene 100%. De eso sí, sí es seguro. Oye, y cuando yo decida ya organizar mis cosas en términos del testamento, hay tipos de testamento. A ver, lo que pasa es que yo voy a hacer un testamento porque nacen los hijos y hasta me puse en chips, ¿no? Decir, ay, cabrón, ahora sí ya tengo, ¿no? O puse un negocio y dije, ay, güey, este negocio, ¿qué? Más que va a ser millonario, ¿no? Es algo que puedo dejar problemas o puedo dejar volando, ¿no? Entonces, ¿hay tipos de testamento o hay formatos? Sí. A lo mejor yo tardé en venir a hacer mi testamento porque no sabía. Yo pensaba que tenía que redactar toda una carta romántica de decir yo pleno uso de mis facultades mentales, como lo he visto así y no me lo aprendí de memoria y así el romance. ¿O cómo chingados me arrancas? ¿Hay formatos? ¿Hay tipos? ¿Hay qué? El Código Civil del Estado y el Código Civil Federal son los que marcan los tipos de testamentos y las formalidades que tenemos que cumplir. El riesgo de los testamentos que no son ante notario justamente es eso, que muchas veces no se completan las formalidades que dice la ley. Y a la falta de una formalidad, el testamento es muy fácilmente impugnable y entonces pasan dos cosas. Primero, no se da tu voluntad cuando faltes. Y segundo, se enredan más y dejas problemas. O se enredan problemas. ¿No todos los testamentos son ante notario? No, hay un testamento que se llama hológrafo, que se hace a mano tuya y ante los testigos, se deposita en el registro público de la propiedad. Hay testamento público abierto, público cerrado que se otorgan ante notario. Hay testamento marítimo, hay testamento militar. O sea, hay muchos tipos de testamentos. Sin embargo, el que todos los abogados y notarios en especial recomendamos es el testamento público abierto, que efectivamente se otorga ante notario. El notario, insisto, va a dar fe de la identificación tuya, o sea, te identifica, dice que eres tú, que veniste un día en específico, vas a ponerle un horario de inicio y un horario de término. Ah, claro, porque los otros a lo mejor no fui yo, y entran en un rollo de Entran dudas. Insisto, todos los otros testamentos también traen sus formalidades, pero si no se cumplen todas esas formalidades, pues mayores dudas va a haber y más fácil de impugnar y más fácil de que no se cumpla tu voluntad. Entonces, insisto de nuevo, el testamento público abierto que se otorga ante notario es el más recomendable, porque además el día que faltes, el llevar a cabo el proceso sucesorio para adjudicarle los bienes es más sencillo y más claro y más económico. Bueno, pero eso tú me ayudarás. Sí. O sea, eso no lo tengo que resolver yo, ni lo tengo que saber. Tú llegas, yo llego contigo y tú me agarras y me orientas con eso. Ya está esa parte de la mitad. ¿Qué tengo que tener resuelto para hacer testamento? Es decir, tendría que tener claro mi configuración de relaciones. Ahorita me queda claro decir, pues este es mi mapa de relaciones. Hay un hijo, hay un hijo que nadie sabe que es mi hijo. No lo voy a mencionar porque luego me vayan a... Imagínate, se vaya a caer la imagen de Óscar Álvarez con un hijo fuera del matrimonio. No lo menciono en el testamento. Bueno, tendrás que mencionarlo, estás obligado. Es parte de las formalidades que te digo que tiene el testamento. Si tú tienes un hijo con una mujer que no es tu esposa o con otra familia y no lo mencionas en el testamento, ese hijo puede ejercer su derecho a sentirse ignorado y podría reclamar herencia. ¿Y por ser sangre? Sí, claro. Es candidato. O sea, hay hijos que puede existir que no estén registrados a tu nombre, pero son tus hijos y ellos pueden reclamar a través de una prueba de paternidad. O hay hijos que incluso los tienes registrados, pero nadie sabe. Habrá que mencionarlos. El testamento
o sea, es confidencial. Si bien es cierto, va a tener una copia del archivo, una copia tuya y una copia yo. Tú decides a quién le das esa información y el contenido. Si no, pues no se va a saber hasta que mueras. Ahora bien, el hecho de que menciones que tengas un hijo no significa que le estás heredando, Ni tiene, o sea, y así si tengas 10 hijos, no significa que tengan derecho a heredar los 10 hijos. Tienen derecho a heredar si no dejas testamento, porque son herederos naturales. Pero el testamento es para eso. En el testamento tú puedes, es más, puedes mencionar a todos tus hijos y dejarle a un sobrino. Porque tengo estos hijos y les dejo mi macetita de bonsai y mis terrenos y casas. Hay situaciones especiales donde hay conflictos familiares, donde hay los llamados hijos ingratos, donde de alguna manera por una cuestión personal, natural, se separaron los papás cuando eran chicos, se pelearon a muerte papá y mamá, la mamá nunca dejó ver a los hijos cuando crecieron, lo único que hicieron fue pelear al papá, y a lo mejor el papá decidió dejarle a alguien más, o la mamá a alguien más, o no sabemos. O sea, en el testamento puedes dejarle a quien tú quieras, en la porción que tú quieras, no estás obligado a tomar en cuenta a nadie por ley, decir, le tengo que dejar a fuerzas a fulano, sotano, a mi hijo, no. Ande, cabrón. Entonces, quitamos el issue de que tengo que resolver cómo ser justo con todos mis hijos. Las herencias y los testamentos no tendría que resolver. Porque muchos lo relacionamos de decir, ¡hey! Es que no es justo. Eran 3 hijos y no se partió en 3 partes iguales. Hay algo bien importante ahorita que menciona la palabra justo. Y la definición de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ahí el tema es qué te corresponde y por qué te corresponde. Hay gente que llega, se sienta y no sabe qué hacer y nos pide una recomendación. Y entonces hay 2 palabras curiosas que dicen, es que hay quien dice quiero ser justo y hay quien dice quiero ser parejo. Entonces, ¿quién va a medir la justicia y quién va a medir lo parejo? La parejez. O sea, yo a mi punto de vista muy personal, y trato de explicárselos así a mis clientes o a los que les da asesoría, es lo parejo. Pareciera es que si yo tengo 4 hijos y quiero heredar parejo, tendría que heredar un cuarto o 25% a cada uno. Pareciera que eso es parejo, pero si ya lo pongo justo, entonces yo ya me iría más allá en cuanto a ver qué hizo el de enfrente para ganárselo, qué capacidad tiene el de enfrente, qué va a suceder con el esfuerzo que yo hice para juntar un patrimonio, qué tal, si uno es, no sé, tiene una adicción, si el otro es muy exitoso, si el otro ya hizo su propio patrimonio. A veces de repente los papás no saben qué hacer y dicen, no, es que mi hijo X ya hizo su patrimonio y fue muy exitoso y tiene mucho más dinero que yo. Entonces ya no necesita. Sí, ese es su mediómetro. Y el otro dice, ay, pobrecito, nunca logró nada. Es el que más necesita. Pero luego también puede suceder que entonces le dejas todo al que nunca logró nada y tampoco con eso va a lograr nada. A lo mejor el esfuerzo de toda tu vida se le va en un año. Y entonces yo le digo, oiga, el que es, para su punto de vista, más exitoso, ¿cómo le va? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? No, pues ese cuate parece que siembra monedas y le nace un árbol de monedas. Oiga, ¿y por qué no le deja a ese cuate lo que usted tiene para que lo siembre y entonces déjele una mensualidad al otro? Monedas. El otro a lo mejor no sabe qué hacer con lo que tiene, pero si a él le da para que siembre el árbol, pero además le dice que de lo que el árbol produzca le deje una carga alimenticia o una renta al hermano que no tiene la misma capacidad porque no se le dieron las situaciones iguales. Pero entonces aquí ya no nomás ser albacea está complejo, sino ser el hermano que siembra monedas y le nacen monedas y que trae una mano. ¿También me puede heredar mi papá la responsabilidad de darle una mensualidad? Sí, pero ahí te va. O sea, yo no estoy diciendo que como es muy bueno, entonces tenga la responsabilidad o tenga la obligación de. Yo voy a ser quien otorga el testamento. Es mi capital, es mi patrimonio y yo voy a decir qué voy a hacer con él. Yo te lo puedo dejar a ti. Y te puedo dejar una carga. Pero esa carga tiene que ser solventada con lo que yo te deje. O sea, no te puedo dejar una carga sin tener de dónde echar mano. Ya.
Esto significa, yo te puedo dar a ti para que a su vez tú se lo des a él. O sea, dosifícaselo a este güey. Exactamente. Te puedo pedir que lo trates de reproducir y una partecita se la des a él. O te puedo decir, Oscar, te voy a dejar el 100% de mi patrimonio, el 50% es para ti y el otro 50% es para que se lo des en 10,000 pesos mensuales hasta que rinda. Porque este cuate no la va a librar y él ocupa 10,000 para vivir. Me preocupa mi hijo menor, o mi hijo de en medio, o mi hijo que tiene, a mi punto de vista, menor capacidad, o mi hijo que no le gusta trabajar. Entonces, a ti sí te gusta trabajar, sé que eres bueno para manejar el dinero, entonces te voy a dar el 50% de mi herencia a ti para que hagas lo que quieras y el otro 50% para que se la vayas dando dosificada a él. Ya. A ti te pongo como administrador de ese porcentaje. Sí, yo puedo dejar todo por escrito. Puedo generar, a lo mejor tú que seas el albacea y heredero a la vez, y además sugestarte a que formes un fideicomiso en favor de él. Entonces, esto empezó hablando de lo justo y lo parejo. Sí. Entonces, yo trato de aterrizar un poquito las ideas de lo justo y lo parejo. Porque entonces a veces hay quien dice, no, es que él no tiene, entonces le tengo que dar. Y a lo mejor se le olvida que no tiene porque nunca se esforzó. Porque nunca hizo lo que tenía que hacer para tener. O simplemente no le importa tener. Y aún así, con tus recomendaciones, yo puedo decir, testamento es igual a mi chingada gana. Y entonces, chido, gracias por tu recomendación. Todo para el que no. Sí, claro. A ver, hay una cosa importante en mi recomendación. Mi recomendación la doy cuando me la piden. Uh-huh. Yo no busco influenciar ni decidir por nadie. Ningún notario lo vamos a hacer. Si tú vienes y me dices, yo tengo bien claro, yo quiero 25% para cada quien, vámonos. O 90 para uno. Yo no te voy a cuestionar, por supuesto, tu voluntad. Si tú llegas y me dices, oiga, licenciado, es que quiero su opinión. Tengo 4 hijos y no sé qué hacer. Yeah. Entonces yo le puedo dar opciones a mi leal entender y siempre busco la condición de vida de cada persona. Les hago preguntas específicas donde diga, a ver, platíqueme quiénes son sus hijos, platíqueme a qué se dedican, platíqueme si son solteros, son casados, cuántos hijos tienen, qué tal les ha ido en la vida, cómo se portaron con ustedes desde que eran niños. O sea, cosas así para buscar que ellos mismos tomen la decisión correcta. Yo no voy a decir por ellos. Ya. Eso es importante y entender que no tengo que tener clara una balanza y partir en partes iguales. No tengo que resolver eso porque y eso lo ligo con lo que platicábamos hace rato de que en el año que entra puedo venir y decir, pues ahora la configuración cambia. Sí. ¿No? Hay casos. Digo, porque no nomás es mi niño que no he reportado a la sociedad, sino a lo mejor mi casa o un terreno. Hay casos incluso de familias que hay hijos, pues no sé cómo lo puedan llamar, hábiles o inquietos y que se dicen comerciantes o negociantes y llegan con el papá y dicen, hey papá, que traigo el negocio de la vida y necesito tu casa, ponla en garantía, hipotécala porque voy a hacer el negocio de mi vida y todos nos vamos a hacer. Y se perdió. Y al año viene y te pide otra casa. Y entonces resulta el día que da el testamento el señor dice, a él ya no lo considero en mi herencia y además le puede poner una justificación en el testamento que diga, oye, fulanito, te recuerdo que tal casa te la di en vida para que hicieras el negocio que no te resultó. Lo que queda es para tus hermanos. A ti ya te di en vida. Qué útil, ¿no? O sea, mencionar en el testamento esto y esto y esto y ya te lo di en vida a mano. De repente hay muchas cargas emocionales entre lo justo y lo parejo. La gente que viene a traer el testamento muchas veces pues trae temas emocionales y más allá de la muerte queremos pues que la gente tenga una buena opinión de nosotros. Seguir siendo buenos padres después de la muerte. Y entonces imagínate que dejes un testamento y a uno de los hijos no lo tomes en consideración. Mucha gente está consciente de que no los debe de tomar en consideración, pero busca dejarles una clausulita con su justificación, diciéndoles, no te tomé en cuenta por esto. Acuérdate de aquel día, acuérdate de aquello, acuérdate de, no sé, ya te di. No, yo creo que no hay casos de esos, ¿no? Oye, entonces, está buena la analogía. Me voy a ir de viaje y voy a apagar el celular. No me van a poder localizar, entonces, ¿cómo lo dejaría hoy? Exactamente. Y planeo otro viaje, tal vez diferente, en un año.
Es que eso me da tranquilidad, saber que puedo estar configurando. ¿Puedo heredar la casa de la que tengo ahora, que estoy pagando? Sí, claro. Esa casa ya es tuya. Lo que tienes es una deuda. Pero esa no, y entonces ahí cómo configuro. Tú decides por tu casa. Porque además, la deuda que tienes, que supongo que es con un banco, Sí. está ligada a un seguro de vida. El banco no va a arriesgar. Si tú te mueres por la causa que sea, esa deuda va a quedar pagada. Y la casa ya es tuya desde ahorita. Desde que firmaste la escritura, aunque diga que está hipotecada con un banco, la casa ya es tuya. No se habla de la casa, se habla de la deuda. Sí, son dos cosas distintas. Tú compraste una casa, esa ya es tuya. Ahora tienes una deuda que pagar con el banco. Qué importante Por eso. supuesto que la deuda está garantizada con la casa. Esto para efecto que sigas viviendo y no pagues. Dios no quiera, si te mueres, el banco no va a perder. Está ligado con un seguro de vida. Y se paga en automático con tu muerte. Oye, ¿qué sucede si yo hago la curiosidad de venir, heredar mi casa, y ándale, que está a nombre de mi esposa? Pues va a ser una cláusula no puesta. ¿Qué es eso? O sea, por ejemplo, habrá cosas que O sea, puedas decir. vienen a decir, vamos a abrir el testamento del Oscar. Heredó una casa. Ah, chingado. Ujú. Y mi esposa dice, No, bueno, lo que pasa es que si tú heredas esa casa a nombre de Dani, ajá, pues Dani me tendrá que demostrar que la casa es tuya. Al momento de tu muerte, porque hay otra cosa. Tú puedes heredar una casa hoy que sí es tuya y en 10 años faltas y vienen y me dicen, oiga, la casa, pero ya vendiste la casa en ese trayecto. En ese trayecto. Entonces, el heredero tendrá que demostrar que lo que le heredaban al momento de la muerte era del titular. No. Hay quien dice, oye, yo puedo heredar la Minerva. Pues ponla. Pero entonces, el que venga a reclamarla tendrá que demostrar que era tuya cuando te moriste. Oye, nomás porque tienes secreto de confesión, pero si no tendrás que escribir, imagínate todo el material que tiene. O sea, hay alguien que distribuyó un patrimonio así y luego puso en el congelador el testamento y luego cambió la vida, se muere acá y cuando llegan diciendo, mira, si se hubiera muerto mi papá hace 40 años, me hubiera tocado, hoy nos tocó una sopa de arroz. Tengo un cliente que tiene temas. Su negocio es inmobiliario. Hace mucho tiempo generó patrimonio en su negocio principal y se puso a comprar propiedades. Entonces, hoy por hoy, dice él que ya no trabaja, creo que trabaja más, porque todo el año se la pasa comprando y vendiendo propiedades. Híjole, la Pero configuración una vez al año hace un inventario, cierra su inventario y entonces vuelve a su testamento, donde quita lo que ya vendió y agrega lo que ya compró. Cada año. Sistema ya. Entonces, el tema es ese. El día que él muera, pues tendrán que hacer un inventario para ver qué sí estaba en su propiedad. Yo lo que normalmente hago, que no es obligatorio, es cuando vienen y dan legados. Legados es cuando hay muchas propiedades y deciden dejarle una a cada hijo, por ejemplo, pero en específico. Entonces, yo por cuestión de orden, sí les digo, si se puede, tráiganse sus escrituras para así confirmar que son los dueños y para poner datos específicos que no hagan batallar a los herederos el día que falten. Ya, claro, porque si hoy digo, la casa de la playa es para André, y luego me muero en 40 años, la casa de la playa pudo haber sido otra casa de la playa. Exactamente. O puedes tener 3 ya. Resulta que en el 3. camino, como te gusta mucho la playa, tienes una en Manzanillo, una en Vallarta y una en Pérula. Sí. Y entonces tú hiciste el testamento cuando no más tenías la de Pérula. El broncón que dejo. Puede ser un bronca, o puede ser que los herederos digan, no, es que conforme a la fecha que otorgó mi papá el testamento, nomás tenía esta, y su voluntad seguramente era esta. También es bien importante la Y estas dos entran en la herencia universal. O sea, normalmente es la interpretación también. Por eso el testamento tiene que ser muy claro en base a la voluntad del testador. Cuando te refieres, separo dos cosas. Una, la voluntad, que yo creo que es como la columna vertebral del testamento, ¿no? Esta es mi retiznada gana. Hoy, tal de septiembre del 2022, este es así, le pongo foto a mi voluntad, ¿no? Y este era. Por eso hay que estarla a lo mejor actualizando, por un lado. Y por otro, entender que se va configurando y que hay una figura que lo que mi voluntad no fotografió aquí se llama herencia universal.
Ujú. Y ahí hay criterios ya en donde supongo va la sangre o cómo es eso de la herencia universal. Lo que yo no pongo aquí va a la herencia universal. Normalmente Ok. recomendamos que se designen herederos universales. Y si se quiere, legados. Como ya te dije, los legados son específicamente algo para alguien en específico. ya. Entonces, todo lo que no esté especificado entra dentro de la herencia universal para los herederos universales. Un decir, ¿no? A veces marido y mujer deciden venir a hacer testamento. Si todo va bien, las condiciones familiares son pues, las normales, las ideales, la recomendación es que se protejan las cabezas, las generadoras del patrimonio. Entonces, el marido le deja en primer lugar como heredera universal a la esposa. El esposo le deja en primer lugar como heredera universal a la esposa, les llamamos testamentos cruzados. Y luego, a falta del esposo o la esposa, si faltan antes o simultáneamente, entonces le dejan a los hijos. A veces dicen también como herederos universales en partes iguales, a veces como herederos universales con un porcentaje distinto, o a veces se dice en legados, Ya. repartiendo el patrimonio específicamente para los hijos a cada quien. Es decir, mi configuración clara, digo, ahorita me está ayudando para mi caso, es que hoy tenemos testamentos cruzados, mi esposa y yo, tienen 9 y 7 los críos. A lo mejor 18 20, cambia la configuración, por si falta alguno, se vaya. Luego pasa otra configuración, 20, 22, novia, novio, se casan, no se casan, tienen hijos, las señoras me caen bien, no me caen bien, empieza a haber posibles problemas familiares. Puede ser que no se casen con personas de sexo opuesto, se casan con el mismo sexo, ahí se acaba la descendencia, seguramente ya no va a haber hijos. Hay casos muy específicos. Hace tiempo vino un señor a querer hacer un testamento en donde tenía 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Uno de los varones es homosexual y el señor le costaba trabajo pues, determinar su herencia, principalmente porque él en su creencia y su cultura pues era la descendencia, la sangre, Claro. y la trascendencia. Entonces su mayor preocupación no era, él aceptaba y amaba a su hijo. Su mayor preocupación no era que su hijo fuera homosexual. Su tema era que su hijo no iba a procrear y no iba a haber trascendencia a su punto de vista. Entonces decía, a ver, si yo le dejo a mi hijo mi herencia o parte de mi herencia, ¿qué va a pasar con ese esfuerzo Mi apellido se y va ese a acabar. patrimonio? ¿O quién se lo va a gastar? ¿O con quién se lo va a gastar? Es una preocupación real en la actualidad. Qué importante soltar, ¿verdad? O sea, esto que nos hiciste es un chorro de decir, pues ya, o sea, deja planeado lo que tienes hasta hoy y te vas a ir de viaje y vas a pagar el celular ya, o sea, porque luego andamos, o sea, cuando, o sea, esta puertita que se abre decir, pero entonces, y si de aquí a 3 años y de aquí a 5, pues esa entra en las posibilidades humanas que son pues miles. Bueno, pues a eso me refiero cuando digo no podemos controlar ni el futuro y mucho menos más allá de nuestra muerte. En este caso en específico mi recomendación es, a ver, pues son sus hijos todos. ¿Usted quiere dejarle a su hijo o no? Pues sí le quiero dejar, pues déjele. Él ya sabrá qué hacer con ello. Ya no O configura. sea, no por su condición o porque él no va a ser papá, pues tendría que perder su herencia, por decirlo de esa manera, o no tendría por qué usted estar decidiendo más allá de su muerte. Pero, o sí, y entonces hasta decida. donde llegue. Y entonces decida. No, pues entonces, ¿cómo voy a quitar a mi hijo de la herencia? Bueno, entonces, pues decida. ¿Quiere dejarle o no quiere dejarle? Y una vez que yo le doy a alguien, pues ya se lo di. Porque luego pasa eso también, quieren poner condicionantes. Se lo voy a dejar a mi hija fulana siempre y cuando no se case y se quede a cuidar a mi esposa el resto de sus días. Ingueso. Espérate, pues mejor no me dejes nada. Dame mi libertad. Me heredó un broncón. Entonces, ¿no? hay condiciones que a veces ponen que también se van a dar por no puestas. Porque no puedes obligar a nadie a que estudie una carrera en específico. No puedes que estudien. No puedes obligar a nadie a que no se case o a que se case. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esas condiciones se dan mucho más tiempo. Hoy tenemos una apertura un poquito más abierta, por supuesto, una mentalidad más abierta ante todo ese tipo de situaciones, y nuestro contexto cultural
y social está cambiando. Entonces nos estamos enfrentando con realidades distintas. Yo seguramente tú eres notario y traes una cámara aquí enfrente y entonces hay que hacer todos los argumentos legales y así, pero si lo romanceo, pues es una gran muestra de amor, pues, o sea, el agarrar y organizar y decir, pues hasta aquí, cualquiera que sea mi decisión y mi voluntad, lo planeé así, mi voluntad era esta, y estar frescos a decir, pues cambió la configuración, hay que irlo refrescando para estar tomándole fotos continuas, ¿no? A mi voluntad. Si tomamos fotos de los críos cuando estaban bebés, y van cambiando, pues la configuración y la red social va cambiando, entonces pues hay que estar tomando fotos para que cuando suceda tomen la más reciente. Sí, insisto, pues tomar la decisión y que esa decisión al paso del tiempo sea respetada. El problema de la justicia es pues que cada quien en este cuarto que estamos ahorita, o sea, tú estás ahí, yo estoy aquí, y podemos voltear al mismo lado y tenemos dos ángulos distintos. Podemos estar viendo cosas diferentes. Entonces, de repente como hijo, puedo pensar que mi papá no fue justo, porque creo que no me conviene. Porque estoy pensando en mí nada más. No estoy pensando en lo que él determinó o en la voluntad de él. Yo creo que tenemos que respetar esa voluntad. Hay mucha gente que lo primero que hace es dudar de la eficacia del testamento. Lo primero que hace es revisar la fecha y acordarse de ahí dónde estaba mi papá ese día, qué estaba haciendo y buscar la manera, pero una vez que vio que no le convenía el contenido. Si ya le convino, ya no preguntan lo demás. Está bien chido porque entonces es entenderlo como la voluntad. O sea, cuando lo estoy haciendo y cuando me lo están leyendo. O sea, entender que no se trata de que me iban a dejar justo, no justo. Era la voluntad de mi papá, como mi papá o mi difunto. ¿Por qué? No, en resumen, guarachizado, es porque se le dio su gana. Sí. No, o sea, además, y ya no tiene que haber otra justificación. Si nos dejaron mucho, deberíamos de agradecerlo. Porque, no era mío. O sea, nadie está obligado a dejarte nada y no era mío. Tú estás obligado a subsistir por tu cuenta. Entonces, ojalá y todos los papás, ¿no?, pudieran disfrutar los últimos momentos de su vida plenamente y no tuvieran necesidad y además sentir que todavía les sobró para repartir. Sí. Hoy por hoy esa configuración no es muy común. Nomás para aprovechar que tengo al del secreto de confesión aquí, me da morbo. 3 casos. La bicicleta 1, otros 3. Que dices, es que también se puede... Es que yo he visto pelearse hermanos por una puta maceta. Pelearse hermanos, decir, no, esta era la maceta de la planta. Y dices, ay, o sea, ¿qué has visto? O sea, de historias de decir que sí se puede... Incluso por la bicicleta, pues se puede poner. Fíjate que hay casos. Mis perros. Muchos de los problemas se dan porque cuando alguien muere, normalmente es agarres el que pueda, ¿no? Cuando el que muere vivía solo, no sé, papá, mamá, en su casa, además vivía solo. Pues ahí tiene, no sé, sus muebles y sus calcetines y su ropa y el mueble fulano de la abuelita, del abuelito. Y el que agárrese quien pueda, me refiero a, pues que primero pues hay que velarlo y hay que decidir enterrarlo, cremarlo, hacerle su trío de misas, su novenario. Y a veces en ese lapso hay algún vivo que pues va y se mete y a ver qué encuentra. Y después empieza el problema porque alguien dice o cree que mi papá tenía 10 centenarios. Independientemente de lo que diga el testamento, porque en el testamento no mencionó los centenarios, era un secreto a voces que mi papá tenía 10 centenarios. Entonces, ¿dónde están los centenarios? Y aunque el testamento hable de millones de pesos o 100 inmuebles, el problema son los 10 centenarios, que ya no están en la casa porque ahí deberían de estar. Y a lo mejor el abuelo los regaló, a lo mejor ya no existían, o a lo mejor era un dulcecito que les decía para que fueran a verlo. Entonces, muchas veces el menaje de casa. ¿Qué es el menaje de casa? Pues todos los muebles y lo que existe dentro de la casa, la loza, lo que día a día usas en tu casa, eso es el menaje de casa. Pues yo recomiendo que también pongan el menaje de casa, para que no haya dudas de quién era. Hay gente que dice, bueno, pues que se repartan. Una vez alguien dijo,
voy a repartir todo lo que esté de la puerta para adentro de mi casa, vayan los 3 mujeres y de una en una vaya agarrando una cosa cada quien. Y la verdad que llega el momento en que vas a la casa y lo que había en la casa le servía al que vivía ahí. Nada más. Ya no le funciona a nadie. Hay quien dice, vendan todo y se reparten. Casos raros o así como especiales. Una vez alguien testó una colección de relojes, más de 200 relojes, 3 hijos, varones los 3, y él decidió que se repartieran en partes iguales mediante la selección de 1 por 1 hasta agotar los 200 relojes, iniciando del hijo mayor al hijo menor. Otro caso especial, un señor ya ochentero. Oye, está bueno ese juego, ¿no? O sea, les dejo los 200 relojes y empiezan a jugar piedra, papel o tijera y el que gane escoge, cabrón. Sí, y empieza de 1 por 1 y es la mejor manera de resolverlo. A lo mejor el que escogió primero termina con un reloj más de 70. Y luego un señor que se casó una segunda vez, un señor ochentero, una señora de 40 años. El señor vino a hacer el testamento literal, riéndose, porque pues decía él que pues tenía a su esposa muy bonita y él estaba feliz con su esposa y que él no sabía si la esposa era tan feliz o no, y además pues, le gustaba mucho el gimnasio, el ejercicio y la bicicleta. Entonces le dejó una bicicleta en el testamento, pues porque a ella le gustaba andar mucho en bicicleta, y el señor, esa fue la voluntad para su esposa, ¿no? Hay quien pues dejó el encargo o la herencia de los perros. Sí, le heredó los perros a favor de su hija, y resulta que su hija era la que le gustaba mucho los perros, ¿no? La verdad que en ese sentido no sé si era una herencia o una carga, pero la hija lo recibió muy contenta, muy feliz, los perros en su momento. Se puede dar por lo que sea tuyo. Todo lo que sea tuyo lo puedes poner ahí. Está bien chido, entonces no tengo que esperar a tener un chorro de cosas. No, ojo nada más, en el tema de dinero en cuentas bancarias y beneficios en seguros, se rigen conforme a esos contratos. Si tú tienes una inversión bancaria o chequera o lo que quieras en bancos y tú quieres que se determine en el testamento lo que pase con ese recurso, tendrás que cancelar cualquier designación de beneficiario en el contrato. Esto significa que no haya un beneficiario en el contrato bancario y que no haya un beneficiario en el contrato del seguro. O sea, contrato mata testamento. En esos casos. Sí, cuando hay. En cuentas bancarias sin seguros. Lo que diga el contrato de beneficiarios, eso va a regir. Uy, pues entonces está bien interesante, porque luego abre uno cuentas con una configuración de redes, de red social, ¿no? Me refiero a estar en una situación familiar X y entonces pongo tal. Pero mi cuenta de banco me dura muchos años. Hay que retomar y hay que actualizar. Sí, gracias a todos por la iniciativa. Efectivamente es un tema que muchos no se animan ni siquiera a tocar. Y sí quiero cerrar con decir que hay una recomendación para cada caso en específico. Lo que yo te recomiende a ti no necesariamente le va a funcionar a Carlos o a Eric. Otra cosa es importante, el testamento no le genera obligaciones a nadie, ni derechos a nadie. Es una previsión. El testamento es un documento que lo firmas, lo guardas y no cobra vida hasta que tú faltes. Esto es, resulta que el hijo X se encuentra el testamento y se ve mencionado en él y dice, ya fregué. Pues no, porque eso va a ser hasta que él falte. Y porque a lo mejor también me da miedo hacer un testamento porque pienso que hasta reparto. Y luego si yo llego a viejo, ¿cómo? No. O sea, no pasa nada. Si hago un testamento y lo pongo y eso no va a tomar vida, nadie me puede quitar nada ni ejercer nada hasta que yo me muera. Puedes seguir disponiendo, puedes comprar, puedes vender. Como te dije, mi cliente de la inmobiliaria, cada año actualiza el testamento porque compra y vende inmuebles. Entonces, no cambia la configuración, es una mera previsión. Nadie me va a dejar nada.